Es medianoche. Tu mejor amigo está en la puerta de tu casa, los ojos rojos, las manos temblando, con el cuento de cómo la mujer que amaba lo acaba de destrozar por dentro. Y tú, porque eso es lo que eres, abres la puerta. Le preparas café, subes las escaleras y le dices a tu esposa, oye, nos necesita ahora mismo. Y ella ya está despierta, ya está vestida, ya está bajando las escaleras antes de que termines la frase. En ese momento no pensé nada. Debí haberlo pensado todo. Marcus y yo éramos amigos desde los 19 años. 2 ciudades, 3 trabajos, cada momento importante de mi vida, él estaba ahí. Fue el padrino en mi boda. Dio un brindis que hizo llorar a Lauren frente a 140 personas. La llamó lo mejor que me había pasado en la vida. Me miró directo a los ojos cuando lo dijo. Yo tenía una empresa de construcción. Lauren trabajaba desde casa como consultora de diseño. Teníamos una casa, un cuarto de huéspedes que casi nunca usábamos y un matrimonio con sus fricciones. Nada raro, nada peligroso. Solo ese desgaste real que pasa cuando 2 personas intentan construir algo juntas y no siempre se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. Peleábamos por prioridades, por las horas que yo le metía al trabajo, por ella sentirse sola aunque yo estuviera en la misma habitación. El tipo de cosas que uno le cuenta a su mejor amigo cuando necesita entenderlas. Yo le conté todo a Marcus. Nuestras peleas, mis dudas, sus frustraciones, mis fallas, o lo que yo creía que eran mis fallas. Le dije cosas de mi matrimonio que no le había dicho a nadie más. Y él escuchaba. Era muy bueno escuchando. Su novia Cassie lo había engañado. Ese era el cuento. 2 años juntos. Ella había estado con alguien del gimnasio durante 4 meses, y Marcus se enteró por una cadena de mensajes que vio por accidente cuando ella dejó el celular en la mesa. Llegó a mi puerta con la cara de un hombre que lo habían volteado al revés, sin afeitar, pálido, sin poder sostener un pensamiento. Y algo en mí, porque para mí ese hombre era un hermano, simplemente se abrió de par en par. Quédate el tiempo que necesites, el cuarto es tuyo, aquí estamos. Lauren no esperó a que yo le pidiera ayuda, ya estaba en la cocina. Recuerdo haber entrado y encontrar que había preparado una comida completa, no picoteo, una comida de verdad, como si hubiera sabido, como si hubiera estado preparándose. Se quedó con él esa primera noche, casi 2 horas mientras yo me quedaba dormido en el sillón. Cuando desperté, escuché su voz, baja y tranquila, diciéndole, «Mereces algo mucho mejor que eso». Recuerdo haber pensado, Dios mío, qué bien elegí. Ese recuerdo ahora tiene otra textura. Lo que sé hoy es que Lauren ya estaba despierta antes de que Marcus tocara, que tenía el celular en la mano, que las toallas limpias dobladas y apiladas en el cuarto de huéspedes, las que me dijo que fue a buscar mientras yo estaba en una llamada, ya estaban ahí antes de que él llegara. Ella sabía que venía. Él le avisó primero a ella. Las primeras 2 semanas parecían manejo del duelo. Marcus apenas salía del cuarto. Lauren le llevaba comida a la puerta, se sentaba en el pasillo y hablaba con él cuando no quería salir. Era cálida en las crisis, siempre lo había sido. Era una de las cosas que genuinamente amaba de ella. Para la 3ª semana ya se unía a nosotros a cenar, veía televisión con nosotros, se movía por mi casa como si fuera la suya. Y yo estaba enterrado en un proyecto grande en el trabajo, madrugadas, noches largas. Así que llegaba a casa y ellos ya iban a la mitad de una conversación, de una serie, de algo. Y yo me sentaba e intentaba encajar en una dinámica que ellos ya habían establecido solos durante la tarde. Lo noté, pero me dije que estaba bien. Él necesitaba normalidad. Ella se la estaba dando. En eso habíamos quedado. Pero en algún punto de la 4ª semana las cosas empezaron a sentirse distintas, de una manera que todavía no podía nombrar. Cosas pequeñas. Una cierta calidad en el aire cuando entraba a un cuarto donde estaban los 2. No una diferencia de temperatura, más como una diferencia de presión. Como si el cuarto hubiera estado haciendo algo y lo hubiera parado cuando yo entré. Un martes. Llegué temprano, puerta de atrás, cocina, y estaban sentados en la mesa. No estaba pasando nada, solo estaban ahí. Pero en el segundo en que entré, los 2 dejaron de hablar exactamente al mismo tiempo.
No como cuando alguien escucha una puerta y hace una pausa, más como un circuito que se corta. Marcus agarró el celular y le dio una mirada. Lauren se paró. Me dijo, oye, llegaste temprano. Esa palabra, temprano. No, oye, ya llegaste. Temprano. Como si mi horario fuera la variable. Como si mi casa tuviera un orden normal y yo lo hubiera interrumpido. Les pregunté de qué hablaban. Lauren dijo que de una serie que estaba viendo. ¿Cuál serie? La nombró. No dije nada. Lo dejé pasar. 3 días después estaba en el garaje y la ventana de la cocina estaba abierta. Los escuché adentro. Y el tono, no las palabras, solo el tono. Era esa clase de silencio que la gente usa cuando está compartiendo algo que todavía no ha decidido compartir con el mundo. Ese murmullo específico. Yo sé cómo suena una conversación normal. Esto no era eso. Esto era 2 personas hablándose hacia adentro. Entré. Estaban riéndose. Lauren me metió al chiste de inmediato, como si nada estuviera pasando. Sonreí. Me fui a dormir. Me dije que estaba paranoico. Estaba haciendo exactamente lo que ellos necesitaban que hiciera. Para la 6ª semana había dejado de dormir bien. Ya habían sido como una docena de esos momentos y ninguno solo probaba nada, pero juntos estaban tomando una forma que yo no quería mirar de frente. Marcus le había puesto un apodo a ella. Algo fácil. Algo que tenía la textura de la costumbre. Como cuando abrevias el nombre de alguien después de haberlo dicho tantas veces que la versión completa empieza a sonar formal. Ella lo llamaba Mark. Yo conocía a ese hombre desde hacía más de una década. Nadie le decía Mark. Pero ella sí, sin pensarlo, como se le habla a alguien a quien tu boca ya se acostumbró. Una noche, Lauren y yo tuvimos una pelea chiquita, una tontería. Yo dije algo con indiferencia. Ella se puso fría. Nos fuimos a dormir sin resolverlo. Fricción de pareja normal. A la mañana siguiente, Marcus ya sabía. No lo dijo, pero estuvo muy cuidadoso conmigo, de esa manera particular en que la gente actúa cuando sabe que estás pasándola mal, pero no quiere que se note que sabe. Un poco más de calor de lo normal. Un comentario suelto sobre cómo algunas personas expresan el cariño distinto, lanzado al aire sin que nadie lo hubiera pedido. Lauren le había contado nuestra pelea. En medio de la noche, o a primera hora de la mañana, le había pasado los detalles de una discusión privada al hombre que dormía en nuestro cuarto de huéspedes. Y él no me había dicho nada. Lo había guardado, archivado. Y luego, esta es la que más me sigue pesando. Su celular. Lauren siempre lo dejaba en cualquier lado. En la barra, en el sillón, en la mesa, cargando en la cocina de noche. Así era ella. Alrededor de la 5ª semana, eso cambió. El celular empezó a ir a todos lados con ella. Y cuando sí lo dejaba, siempre era boca abajo. Siempre. No de vez en cuando. Cada vez, boca abajo sobre la superficie, como si se hubiera entrenado para hacerlo sin pensar. Lo noté y no dije nada durante 11 días. Una noche bajé por agua y los encontré en la sala con las luces apagadas y el televisor casi sin volumen. Sin tocarse. Ni siquiera sentados tan cerca. Pero el cuarto tenía esa sensación cerrada, como si yo hubiera entrado a una conversación que ya se había vuelto su propio mundito. Lauren levantó los ojos y dijo, ¿no puedes dormir? Con ese tono distraído y medio culpable de quien estaba en otro lado hace un segundo. Marcus casi ni me miró. Solo dijo que ella lo estaba ayudando a procesar unas cosas, a medianoche, en la oscuridad, en mi casa, y de alguna manera el que se sentía como intruso era yo. Finalmente lo saqué a flote, con cuidado, sin acusaciones, solo un «Oye, he estado sintiéndome un poco raro con algunas cosas, ¿podemos hablar?» Lauren no se puso a la defensiva. Hizo algo más efectivo que ponerse a la defensiva. Se ofendió. Un colapso lento y silencioso en el dolor, como si yo hubiera dicho algo genuinamente cruel. Me miró y dijo, «¿O sea, me estás acusando?» Y luego, «Marcus está pasando el peor momento de su vida, ¿y tú te sientes amenazado? ¿Por tu mejor amigo?» No respondió ni una sola cosa de lo que yo había dicho en realidad.
Reformuló la conversación entera para que el tema fuera mi carácter, mis celos, mi mezquindad, y lo hizo con una calma absoluta, con una serenidad, como si hubiera pensado de antemano cómo iba a ir esta conversación y hubiera venido preparada. Lo peor es que funcionó. Me disculpé. Retrocedí completamente, me senté ahí y le pedí perdón a mi esposa por haberme sentido incómodo en mi propia casa. Porque cuando alguien que amas te mira con ese sabor específico de decepción, algo dentro de ti se derrumba antes de que el cerebro pueda alcanzarlo. Después le conté a Marcus, no sé por qué, tal vez pensé que podía ayudarme a entender lo que sentía. Él negó con la cabeza y dijo, «Hermano, tú conoces a Lauren, ella jamás haría algo así». Lo dijo con un contacto visual firme como una roca, no cálido, no sorprendido, firme. La firmeza de alguien que ya había corrido ese escenario, que sabía exactamente lo que yo iba a decir, y tenía la respuesta pulida y lista. Los dos claramente habían hablado de cómo manejarme, sentados en mi casa, en mi mesa, teniendo una conversación sobre cómo administrarme si yo empezaba a notar cosas. Eso lo sé ahora. Esto es lo que no entendí hasta después, y necesito que lo proceses un momento. Durante las semanas 5 a 8, las semanas en que mis tripas gritaban y yo me esforzaba por callarlas, Lauren se volvió más cálida. No cálida por culpa, cálida de manera estratégica. Hizo más esfuerzo, me dijo que me amaba con más frecuencia. Hubo un fin de semana que planeó un día entero para los dos, buen restaurante, caminata después, ese tipo de romance intencional que no habíamos tenido en mucho tiempo. Y yo lo sentí. Pensé, a lo mejor estamos dando vuelta a la página. A lo mejor ella está poniendo de su parte. A lo mejor he estado tan enterrado en el trabajo que no he visto el esfuerzo que ella ha hecho. Ese calor no era reconciliación, era un ambiente controlado. Ella me estaba manteniendo estable, administrando mi temperatura, asegurándose de que me sintiera lo suficientemente querido como para no mirar demasiado de cerca lo que pasaba a 4 paredes de donde ella me tenía entretenido. Usó el amor como herramienta, no de manera dramática ni cinematográfica, solo en silencio, con precisión quirúrgica. Y funcionó mejor que casi cualquier otra cosa que pudieran haber hecho. 8 semanas adentro, un mensaje de Instagram. Casi lo borré sin leerlo. Pero algo, ese mismo algo que había estado mandando señales calladas durante 2 meses, me hizo abrirlo. Dijo que había estado pensando mucho sin mandarlo. Dijo que sabía que no era su lugar. Dijo que si la situación fuera al revés, ella querría que alguien le avisara. Y entonces me contó que Marcus no solo había descubierto que ella lo engañó. Me dijo que él ya llevaba meses emocionalmente desconectado antes de eso. Que ella había sospechado que algo en él había cambiado. Que había noches en que fingía estar dormida mientras él estaba acostado a su lado con el celular, pantalla hacia el otro lado. Que una noche vio un nombre que aparecía una y otra vez en sus mensajes. Lauren. Dijo que su ruptura no empezó con la infidelidad de ella, empezó con la de él. Que la historia que él me contó en mi puerta, el hombre destrozado que había sido traicionado, era una versión de los hechos construida alrededor de un detalle que él había eliminado. Dijo que creía que yo debía saber. Me senté en el estacionamiento de una ferretería y leí ese mensaje 4 veces. Las manos completamente quietas. Eso es lo que más recuerdo. Lo quietas que estaban mis manos. Manejé a casa sin avisarle a ninguno de los dos que venía. Estacioné a media cuadra. Caminé hasta la puerta de atrás. Entré sin hacer ruido. No porque estuviera pensando estratégicamente, sino porque mi cuerpo ya había decidido qué hacer, y mi mente solo iba de pasajera. La sala, vacía. El televisor, apagado. Escuché algo desde el fondo de la casa. El pasillo que da al cuarto de huéspedes. La puerta del cuarto estaba abierta, como un tercio, y lo que había al otro lado no era ambiguo. No era algo que pudiera darle vuelta en mi cabeza. No era un momento que necesitara interpretación. Mi esposa y mi mejor amigo, en el cuarto que yo les había preparado la noche en que él llegó a mi puerta con los ojos rojos y una historia cuidadosamente construida. Pero lo que más me pegó, más que la imagen, más que el sonido, fue el cuarto en sí mismo.
porque ya no parecía el cuarto de huéspedes temporal de nadie. Había cosas de ella ahí, no todas, pero suficientes. Una vela en el buró, sus lentes para leer, un libro, un cargador, la geografía específica de un espacio que dos personas han compartido tantas veces que ya dejaron de tener cuidado con lo que dejan atrás. Esto no fue un error que pasó una sola vez. Esto era un lugar al que venían. Una segunda vida que habían construido dentro de la mía, con sus cosas, sus costumbres y su ritmo. Ahí mismo en el cuarto al fondo del pasillo de donde yo dormía. Lauren me vio primero. Y su cara, nunca voy a dejar de ver esto, pasó por una secuencia rápida y en capas de reacciones. Sorpresa, luego vergüenza, luego algo que solo puedo describir como calibración. En menos de 2 segundos ya había decidido quién iba a ser en ese momento, qué iba a decir, cómo lo iba a posicionar. Eso no es culpa, eso es práctica. Marcus tardó mucho en mirarme. Esto es lo que he ido armando desde entonces. Quiero que lo entiendas bien. Marcus no vino a mí porque casi lo hubiera destruido. Vino a mí porque necesitaba una ubicación y una coartada. La relación con Lauren ya venía construyéndose antes de que él tocara mi puerta. Hubo mensajes entre ellos, me enteré después, intercambiados en las semanas previas a que apareciera. Ella sabía que venía. Lo habían arreglado juntos. El cuarto de huéspedes que ella preparó de improviso mientras yo estaba en una llamada ya estaba listo antes de que él llegara. Él entró a mi casa ya adentro de ella. Cada cena que compartimos, cada noche que llegaba yo y me insertaba en la tarde que ellos ya habían establecido. Cada conversación en que él se sentaba frente a mí, me miraba a los ojos y hablaba de confianza y lealtad. Lo hacía desde dentro de algo que él mismo había ingeniado. Había estudiado la arquitectura de mi matrimonio a través de cada conversación privada que yo le había confiado, y luego la había usado. Sabía exactamente dónde mi esposa se sentía ignorada. Sabía exactamente qué palabras usar. Yo le había dado el plano. La historia del corazón roto no era del todo falsa. Probablemente le dolió un poco, de la manera en que le duele a alguien que ya siguió adelante y todavía lamenta brevemente lo que está dejando. Pero también era una entrada. Una forma de meterse en la casa con permiso, usando la compasión como credencial. Llegó a través de mi generosidad. Se quedó a través de mi confianza. Construyó algo en mi casa mientras yo salía a pagar por la casa. Y esto es lo que pienso cuando pienso en Lauren. Ella no se fue deslizando hacia esto. No se quedó sola y cometió un error confuso en el que una cosa llevó a la otra. Tomó decisiones activas, repetidamente, durante 2 meses, en una casa donde yo estaba presente. Se sentaba frente a mí a cenar, con el calor que estaba fabricando, y me miraba como una mujer que amaba a su esposo. Se metía a la cama de noche, después del tiempo que hubiera pasado con él, y se acostaba a mi lado, y probablemente dormía bien. Tuvo esa conversación, la que me hizo sentir paranoico, pequeño y egoísta por notar, y la tuvo con tanta calma que fui yo quien se disculpó. Me administró como una variable en un problema que ella estaba resolviendo. Hay gente que, cuando escucha esta historia, le tiene lástima. Dicen que parecía muy infeliz, que yo probablemente no lo veía. Y tal vez eso sea parcialmente cierto, pero me gustaría que consideraran quién le estaba contando a la gente sobre la infelicidad de Lauren. Era Marcus, mi mejor amigo, que había pasado 1 año escuchando cada grieta de mi matrimonio y usando cada una para construir una narrativa que hacía que lo que estaban haciendo se sintiera inevitable. Que se sintiera merecido, que se sintiera como un rescate en lugar de un robo. Él no solo se estaba acostando con mi esposa, estaba conduciendo una campaña de desprestigio contra mi matrimonio. En silencio, a lo largo de cenas, por teléfono, con quien lo quisiera escuchar. Construyendo un mundo en el que para cuando alguien se enterara, el veredicto ya estuviera dado. ¿Era ella feliz? Tal vez no, pero ella eligió cómo manejar eso. Y lo que eligió fue ayudar a engañarme, activamente, todos los días, durante meses. Cuando todo se derrumbó, Lauren me dijo que se había sentido sola mucho tiempo. Que yo no estaba emocionalmente disponible.
que Marcus la entendía de maneras en que yo no había intentado hacerlo. Dijo que no era su intención lastimarme. Dijo que simplemente pasó. Usó la frase algo real, como si eso fuera una defensa. Como si real fuera una categoría que justifica la manera en que llegaste ahí. Marcus dijo que lo sentía. Dijo que no había planeado que llegara tan lejos. Dijo que había estado en un lugar muy oscuro y que Lauren era la única luz en él. Y luego, quiero que escuches esto bien. Me dijo que me quería como a un hermano. Después de todo, me miró y me dijo eso. Ninguno de los dos dijo, merecías algo mejor de nuestra parte en tu propia casa. Ninguno dijo, no hay justificación para esto. Porque la gente que de verdad lo siente, dice esas cosas sin que se las pidan. Estos dos lo sentían por la situación en que ahora estaban. Estaban haciendo control de daños, no expresando arrepentimiento. E incluso en eso lo hacían juntos. El mismo encuadre, los mismos puntos de desvío, el mismo énfasis en la soledad y lo real y la conexión, como si hubieran acordado el guión antes de que yo entrara al cuarto. Probablemente lo habían hecho. Casi se comunicó de nuevo, unas 3 semanas después de que todo colapsó. Hablamos mucho tiempo. Es más inteligente de lo que cualquiera de los dos le dio crédito, lo cual creo que también fue parte del diseño. Me contó que en los últimos meses de su relación, Marcus se había obsesionado de manera extraña con mi matrimonio. Le preguntaba qué pensaba ella de Lauren. Decía cosas como, tengo la sensación de que no son tan felices, ¿sabes? Creo que él se fue hace mucho tiempo. Sembrándolo, probando la narrativa, construyendo una versión de mi matrimonio en la mente de otras personas que lo hacía parecer algo que ya estaba terminando, para que cuando llegara el momento, nadie lo llamara robo. Lo llamarían timing. Y luego la parte que todavía siento en el pecho cuando la pienso. Él le había dicho a Lauren, en algún momento de esas semanas en mi casa, en alguna de esas conversaciones que se callaban cuando yo entraba, que yo le había confesado que no estaba seguro de que el matrimonio fuera a funcionar. Que casi eventualmente había escuchado esto de personas que conocían a personas. Que Marcus aparentemente había dicho algo como, él mismo me lo dijo, que no sabe si todavía quiere estar en esto. Yo nunca dije eso. Lo que dije fue que estábamos en un momento difícil, que la comunicación era complicada, que estaba intentando entender cómo hacerlo mejor. Marcus tomó esas palabras, mis propias palabras, dadas en confianza, en privado, y en alguna conversación en la que yo no estaba, las reformuló en algo que le decía a mi esposa que yo ya me había rendido con ella. Que lo que él le ofrecía no era traición, era una alternativa a un hombre que ya se había ido mentalmente. No solo se llevó a mi esposa, usó mi propia voz para darle permiso de dejarlo entrar. Marcus y Lauren están juntos ahora, viviendo juntos por lo que sé. Algunos de nuestros amigos en común piensan que es algo hermoso. 2 personas que encontraron algo real en una situación difícil. He escuchado la palabra genuino para describirlos, de gente que conoce toda la historia y ya eligió su bando. No siento lo que esperaba sentir. No es rabia. Es algo más frío y más permanente que la rabia. Es la sensación que viene de entender, con total claridad, lo que realmente eras para 2 personas por las que hubieras hecho cualquier cosa. Para Marcus, yo era infraestructura. Una casa caliente, una puerta abierta. Un hombre lo suficientemente confiado para dejar las luces encendidas y no hacer preguntas. Él no quería una vida con Lauren, quería acceso. Quería una conquista que viniera con una historia que lo hiciera el héroe. Quería el placer de quitarle algo a alguien que confiaba completamente en él, porque ese tipo específico de robo, con alguien mirando, con alguien lo suficientemente cerca para salir herido, es el punto para hombres como él. Para Lauren, yo era un lugar donde esperar, al que tuvo la paciencia de quedarse. Mantuvo la casa cómoda, el matrimonio funcional y las apariencias limpias mientras esperaba que se abriera la puerta. Y cuando se abrió, ella misma la sostuvo desde adentro. Y luego puso cara de sorpresa de que yo sintiera el aire. Lo dejé entrar esa noche porque creí que estaba roto. No estaba roto, estaba construyendo. Y yo le di todo lo que necesitaba para hacerlo. Mi casa, mi confianza, las grietas más privadas de mi matrimonio.
y le llamé amistad. Mi generosidad no fue una virtud que ellos pasaron por alto. Fue un recurso que ya tenían presupuestado. Sabían exactamente lo que estaban haciendo en mi casa, y lo hicieron de todas formas, cada día. En el cuarto al fondo del pasillo, mientras yo dormía, a la gente le encanta llamar trágicas a historias como esta, complicadas, reales. Pero yo sé exactamente dónde empezó. Empezó con mi esposa ya despierta para otro hombre antes de que él tocara mi puerta. Yo simplemente fui lo suficientemente ingenuo como para abrírsela,